Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Por el honor de tu nombre, condúceme y guíame. Feliz y bendecido viernes 18 de septiembre, queridos hermanos. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 18, versículo de 1 al 3 de San Lucas. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus y enfermedades. María Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administradora de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dentro de la Sagrada Escritura conocemos los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay 3 evangelios que llaman el nombre, o que se llaman mejor, sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y por qué se les dice sinópticos? Porque se puede hacer una comparación entre los 3. Es decir, hay pasajes de Mateo que están en Marcos y Lucas, o pasajes que están en Lucas y están en Mateo y Marcos. O sea, sinópticos porque hay muchas similitudes entre estos evangelios, no con las mismas palabras, pero con otras palabras, y dicen prácticamente casi lo mismo. En algunos pasajes se pueden ver los mismos temas. Y estamos leyendo el evangelista San Lucas. Es un evangelista muy profundo. Si queremos conocer del Espíritu Santo, leamos a Lucas. Si queremos conocer de la alegría, leamos a Lucas. Si queremos conocer de los pobres, leamos a Lucas. Si queremos conocer de María, leamos el evangelista San Lucas. Y hoy nos habla precisamente de la mujer. Es el evangelista de la mujer, el que le da un lugar importante a la mujer, a las mujeres. Y este pasaje que leímos hoy es exclusivo de San Lucas, no está en Mateo, no está en Marcos, no está y mucho menos en Juan. Y aquí entonces lo que Lucas quiere enseñarnos este día es el lugar que tiene la mujer en el seguimiento de Jesús. Y dice hermosamente este evangelio que estas mujeres que acompañaban a Jesús, precisamente, o estas mujeres que estaban con Jesús, hacían 3 cosas: acompañaban a Jesús, servían a Jesús con sus bienes y además servían a Jesús en su misión. Acompañaban a Jesús, es decir, que no eran simplemente oyentes. Ellas habían recibido la palabra de Dios. Y dice aquí el evangelio que habían sido liberadas, sanadas, curadas. Y después de haber recibido esa renovación espiritual de Jesús, no se quedaron solamente con la palabra de Dios en sus oídos o en su corazón, se convirtieron en acompañantes de Jesús, es decir, estaban cerca de Jesús, es decir, se han convertido en seguidoras de Jesús. La pregunta es, cuando ustedes y yo recibimos la palabra de Dios, ¿solamente somos oyentes de la palabra de Dios? Qué ejemplo tan hermoso la de estas mujeres. Que la palabra de Dios nos lleve a ser seguidores de Jesús, a ser compañeros de Jesús, a ser caminantes con Jesús, a hacer presencia con Jesús. Pero además dice hermosamente este evangelio que estas mujeres servían a Jesús en su misión. ¿Y qué estaba haciendo Jesús aquí? Dice la palabra que estaba anunciando la buena nueva del reino de Dios. Es decir, estas mujeres no solamente habían recibido
la palabra de Jesús y por esa palabra habían sido sanadas, curadas, liberadas, sino que también se habían convertido en anunciadoras de la palabra del Señor. Acompañaban a Jesús en el anuncio de la buena noticia, en el anuncio de la salvación, en el anuncio de la palabra, en la evangelización. No solamente eran discípulas pasivas, seguidoras pasivas del Señor, sino que apoyaban la evangelización. Qué hermoso esto. Por eso esto también es para nosotros. No solamente escuchemos la palabra de Dios, no solamente podemos decir, o que no solamente podamos decir que soy seguidor del Señor, sino que no te dé miedo evangelizar, anunciar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, y eso es apoyar la evangelización como estas mujeres. Pero esto es hermoso. Además de ser discípulas del Señor, además de haber recibido la palabra de Dios y toda esta sanación que Jesús hace con ellas, toda esa renovación espiritual, dice la palabra de Dios que servían con sus bienes. Es decir, el que tiene ese encuentro personal del Señor cuando recibe su palabra, el que tiene ese encuentro personal del Señor cuando empieza a seguirlo, el que tiene ese encuentro personal con el Señor que lo impulsa a anunciar, a predicar, a proclamar la palabra, tiene un corazón desprendido, como estas mujeres, para dar con generosidad, para ayudar con generosidad a los demás y sobre todo para ayudar con los demás cuando se refiere a la evangelización. El que no ha tenido ese encuentro del Señor, el que no es discípulo del Señor, el que no es seguidor del Señor y el que no se atreve a anunciar la palabra del Señor todavía con su vida, con su testimonio, con sus obras, es una persona que se queda esclava, atada a las cosas materiales. Le cuesta dar, le cuesta ser generoso, le cuesta servir, le cuesta ayudar a los más necesitados. Qué hermoso esto. Convirtámonos en seguidores y en servidores del Señor. Ojo, el que no es servidor de Jesús, peligro. Poco a poco se puede ir convirtiendo en recluta, se puede ir convirtiendo en servidor del mal, porque el mal se lo aprovecha uno con el mundo, con sus cosas que le ofrece el mundo. Poco a poco el corazón se va siendo arrastrado y reclutado por el demonio. La mujer es muy importante en nuestra vida. Las mujeres son muy importantes en la vida de la iglesia, en la historia de la salvación. Recordemos, por una mujer empieza la salvación, por María. Allá Pablo, en Filipos, cuando empieza su evangelización en Europa, la que le abre las puertas de la evangelización en Europa es una mujer, y la palabra de Dios la llama por su nombre, Lidia. Recordemos allá en el libro del Génesis, ¿a quién ataca primero el demonio? ¿A quién tienta primero el demonio? A la mujer. No porque sea débil, no, porque en la mujer está el origen de la vida. La mujer es portadora de vida y el mal ataca todo lo que sea origen de vida. El mal destruye todo lo que sea vida, porque el mal es muerte. Recordemos que la que estaba al pie de la cruz, la que no abandonó a Jesús en la cruz, la que estaba, dice la palabra de Dios hermosamente, que estaba en pie, delante de la cruz del Señor, una mujer, María. Y la primera en recibir la buena noticia de la resurrección de Jesús, a quien Jesús se le aparece primero, a una mujer. Algunos dicen, no, pues para que regara el cuento, como las mujeres a veces hablan tanto. No es por eso, sino porque las mujeres son generadoras de vida, portadoras de vida, comunicadoras de vida. Ellas son la vida,
en ella se gesta una vida. Qué bendición tener a las mujeres, valoremos las mujeres, ese gran apoyo en la obra de la evangelización, porque ellas son generadoras de vida, son manantiales de vida, son corrientes de vida y nos apoyan en la evangelización, así como María, así como estas mujeres que estaban sirviendo al Señor. Feliz y bendecido día para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.